Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a tratar de hacer este directo. Quisiera hacer unos directos hoy, que no hace tanto calor aquí. Pero bueno, estoy con un tema de mis ramas, estas del vecino, que siguen tocando los cables de luz, así que si se ven que se corta la transmisión, voy a volver a conectar y continuaré. Es lo único que puedo hacer. Bueno, estamos con esta fuerza del espíritu de Wayne Dyer. Hemos quedado en toda esta explicación que él va dando, ¿no? Acerca de el tema de San Francisco, ¿no? De esta frase, poema, vamos a decir poema que tiene varias frases, ¿no? De San Francisco. Y habíamos quedado en esta de que donde haya daño, perdone, ¿no? La palabra daño y perdón, dice él que son una manera fascinante de expresar el deseo de San Francisco de curar al enfermo y ayudar al herido a recuperarse. Él usa la palabra perdón para expresar el deseo de liberar una herida, igual que un prisionero sería liberado de la cárcel mediante la conmutación de su pena. San Francisco fue conocido en su época como sanador de los enfermos. Su presencia entre los heridos producía curaciones milagrosas, inexplicables para los médicos de la época. En su plegaria pide unirse tan plenamente al espíritu que cuerpo y mente universal vengan uno, ¿no? Ruega porque la perfección de Dios impregne su cuerpo para poder transmitir su energía espiritual a los que no forman parte de un todo. Acá el autor, ¿no es cierto?, lo que nos está pidiendo, o a lo que hace alusión, es a que nos abramos a una idea, ¿no?, que tal vez consideremos indignante o incluso imposible, pero que aquí consideraremos, ¿no?, para, él le llama, ¿no?, entretenerse con otro de los disparates de Wayne Dyer, ¿no? La definición de la iluminación que hizo Tilopa en el siglo X dice: tener una mente abierta a todo y apegada a nada. Fue la definición que hizo Tilopa. Podemos considerar la presencia de la enfermedad o el daño que hayamos sufrido en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos desde la perspectiva de aplicar soluciones espirituales. Cuando tenemos que reconocer y aceptar un estado de enfermedad en nuestro cuerpo, nuestro primer pensamiento debería ser cómo habilitar una solución, la cual, en general, implica devolver nuestro cuerpo a un estado sin enfermedad lo más rápido y menos dolorosamente posible, ¿no? Acá el autor, cuando habla de asumir la responsabilidad de cualquier enfermedad o mal, lo que está diciendo, ¿no?, es que debe hacerse sin sentimiento de culpa ni vergüenza. Al decir para tus adentros, este estado de enfermedad o desequilibrio es mío, lo poseo y mi actitud hacia él depende de mí, estas palabras adquieren poder porque te abres a la energía curativa de una solución espiritual. Si sentimos culpa o ira por la enfermedad, eso nos va a impedir alcanzar los niveles de energía en los que abundan las soluciones espirituales. Todos vivimos en un mundo enfermo, ¿no? La enfermedad es la moneda del día, ¿no? Si sentimos culpa o ira por estas condiciones, por estos contaminantes, ¿no?, que hay en el mundo, eso lo único que va a hacer es magnificar el problema. Entonces, sentir ira y culpa no sirve para nada. Es mejor, como dice él, hacerse responsable, ¿no? Y acá hay una frase muy bonita que da el autor, ¿no?, Wayne Dyer, que me gusta, porque él dice que nuestro cuerpo es nuestro currículo a Dios en esta vida, ¿no? Algunos aquí somos calvos, otros somos bajos, otros tenemos problemas en la vista, otros no escuchamos bien, otros no podemos caminar, etc.
Si rechazamos considerar estas condiciones como problemas y nos disponemos a cumplir nuestro destino sin culpa, sin ira, sin remordimientos, vamos a traer una energía superior y más rápida a nuestra vida, ¿no? Esto es como lo que dicen las constelaciones familiares, ¿no? De asentir a la vida, ¿no? Decir un sí a todo tal como es, ¿no? Eso da mucha fuerza. Decir no nos mantiene en la baja energía. En resumen, no ver el aparato físico como algo importante para lo que soy y lo que haré, ¿no? Es como si supiéramos que tenemos un vehículo, ¿eh? Para vivir esta vida aquí. Pero este cuerpo sabemos que no somos nosotros, ¿no? Bien. Hemos de aprender a ver siempre a Dios en cada persona y enseñar a los que tienen un cuerpo joven, afligido, a hacerlo también. Con esto estaremos poniendo el perdón en presencia del mal físico y facilitando el proceso de curación. Estas palabras, que donde haya daño siembre el perdón, es mi forma, dice el autor, de compartir la creencia en la liberación espiritual de la enfermedad, las heridas o el dolor, a través de la capacidad personal de unirse para formar un todo con la capacidad curativa de Dios. Esto significa empezar a concebir el cuerpo y la mente como una sola cosa y usar la esencia espiritual para mantener la salud unificadora perfecta. Cuando más nos acercamos al espíritu, más nos conectamos con el amor, ¿no? Y más nos alejamos del miedo. La curación es un estado de conciencia en el cual permitimos que Dios pase a través de nosotros, ¿no? Y metafísicamente hablando, ¿no? Nos enfermamos, dice él, porque estamos desconectados de Dios en nuestra mente. Bien. El funcionamiento de nuestro cuerpo es una prueba de una fuente invisible de energía que hay en el universo y que funciona activamente en nosotros. Nosotros no hacemos que la sangre circule por el cuerpo, ¿no? Ni que los ácidos del estómago lleven a cabo la digestión. Todo esto ocurre a un nivel invisible. Está arraigado en ese espíritu y ese espíritu es perfecto. Nuestro cuerpo, ¿no? Es una expresión de una idea de esta conciencia universal. Este cuerpo es parte del ciclo universal de la vida, ¿no? Así como una semilla, ¿no? Que se siembra, se la riega, crece y viene una planta, ¿no? Se desarrolla, se reproduce y da paso a otra nueva vida, se marchita y muere. Nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás están destinados a expresar esta idea del espíritu y a dar paso a una idea más perfecta, ¿no? Pero cuando nosotros perdemos ese contacto con el espíritu, o sea, no nos dejamos mover por el espíritu, nos sentimos como cuerpos imperfectos, separados de los otros y de Dios. Estas ideas obviamente son producto de esa mente ego o mente intelectual, ¿no? En la cual estamos siempre quejándonos, diciendo, tengo una migraña, tengo artritis, no puedo hacer nada, ¿no? La inteligencia que habita en nuestro cuerpo adaptará la forma en que tú la proyectes, dice Wayne Dyer acá. Creará un cuerpo sano o enfermo, según decidas emplear tu mente.
Si quieres tener un cuerpo verdaderamente sano y la capacidad de sembrar perdón frente a cualquier clase de daño, en primer lugar debes curar tu mente con un amor incondicional y reconocer que tu cuerpo es un instrumento del espíritu. Haz que tu mente sea enérgica, cariñosa, sana, positiva, y tu cuerpo va a responder en consecuencia. Él dice que San Francisco era conocido justamente por esto, ¿no? Que cuando él, en la presencia de él, todos se curaban porque él emanaba esa energía, ¿no?, de perdón. Hay un sanador en cada uno de nosotros. Y para conocer a este sanador hay que hacerlo trabajar, ¿no?, y olvidarnos de nuestro ego. ¿Cómo se puede superar este famoso ego?, ¿no?, dice el autor. Para desarrollar una fe inquebrantable en el poder curativo de la naturaleza, has de aprender a armonizar tu cuerpo con el cuerpo, la mente y el espíritu de la naturaleza. Y para llevar a cabo esta acción tendrás que hacer todo lo posible para suprimir el ego. Recordemos que la definición de ego es que no se trata más de una idea, ¿no?, que nos identifica como alguien separado de los demás, como la suma de todos mis logros y mis adquisiciones, ¿no? Es el famoso yo, el famoso mío, ¿no? El ego indica que yo soy esta personalidad, este cuerpo, y que tengo que competir con otros cuerpos y personalidades, ¿no? Cuando vemos a nuestro cuerpo y nuestra mente separados, como dice el curso de milagros, estamos viviendo una ilusión, ¿no? El ego no puede ver las verdaderas dimensiones de nuestro verdadero ser. Entonces, cuando vivimos desde ese ego, vivimos preocupados, nos sentimos solos, frustrados, tenemos miedo. Decimos que la vida tiene poco valor, ¿no? Nos autodespreciamos. Nuestro pensamiento se vuelve limitado. Tenemos miedo a no dar la talla, ¿no? Todos estos pensamientos en realidad son errores, porque solo existe un poder, y ese poder está en ti en todo momento. El ego es la parte de nosotros que nos hace creer, ¿no?, que la ilusión es verdad. Entonces, trascender el ego es la manera de justamente curarnos, ¿no?, justamente poniendo perdón donde hay daño. Es fácil superar al ego si prestamos atención al poder único que es la fuerza armonizadora de toda la naturaleza. El camino hacia el milagro de la creación espera nuestros pasos. El miedo expulsa la energía del daño y así nos convertimos en un instrumento, como dice San Francisco de Asís, ¿no? Podemos liberar, o sea, perdonar esos pensamientos y conectarnos, ¿no?, con Dios. Y como dice las Escrituras, ¿no?, con Dios todo es posible. También dice acá el autor que nosotros tenemos una idea, ¿no?, casi todos, ¿no?, de que algo es incurable. Bueno, también tenemos la idea de que algo es imposible. Bueno, tenemos muchas ideas negativas, ¿no?, en nuestras vidas. Recordemos que los pensamientos son cosas. Ya lo dijo este famoso, ¿cómo se llama? Ernest Holmes, creo, ¿no? Uno que estudiaba lo de la mente, ¿no? También lo dijo Connie Méndez, ¿no? Bueno, muchos metafísicos han dicho esto, ¿no? Los pensamientos son cosas, ¿no? Todo lo que antecede al mundo material es un pensamiento. Cuando creemos que algo es imposible, estamos reforzando el pensamiento de que es imposible. La idea de que una enfermedad es incurable o un daño es irreparable es como decir, ¿no?, decirle a Dios: renuncio a ser una extensión de ti, Dios mío.
Pero, como sabemos que todo es energía y que la energía es vibración, cuando nuestro cuerpo está inmovilizado, ello se debe a la presencia de frecuencias incompatibles con las frecuencias superiores de armonía de la salud perfecta creadas por el espíritu. Cada vez que me identifico con las frecuencias de la enfermedad, ¿no? Estoy en el miedo, ¿no? En la separación. Cuando busco, ¿no?, la unidad, estoy en la frecuencia del perdón, de la sanación, de la curación. Bien, ¿qué es estar equilibrado energéticamente? ¿No? Es volver a nuestro estado normal de gracia. Gracia, no de gracias, de gracia, el estado de gracia, ¿no? ¿Cómo se está en ese estado de gracia? Teniendo pensamientos de amor, sintiéndonos conectados con el espíritu, estando alegres, ¿no? Ahí no existe la idea incurable ni imposible. Dice que hay una novela, ¿no?, de un tal Stephen Lewis, que está basada en hechos reales, y en ella el autor escribe acerca de las energías curativas y la eliminación de las energías incompatibles. Los que están atrincherados en el modelo de las medicinas, las drogas, la cirugía, la radiación, quimioterapia como única modalidad de tratamiento para eliminar la enfermedad de nuestra vida, van a rechazar esta idea, ¿no? Él dice que participó en el programa de equilibrio energético y vio cómo funcionaba. Liberarnos del concepto de enfermedad incurable nos permite entrar en el reino de la energía armoniosa, que es lo que quiere decir conciencia espiritual, y poder comprender que nada en la conciencia de Dios quiere que suframos un daño o una enfermedad. Ahora, ¿qué es la curación? Hace la pregunta acá el autor, ¿no? Cuando alguien está experimentando una enfermedad o un daño, como lo llama San Francisco de Asís, es que está desconectado de Dios. A nosotros esta idea nos resulta difícil, pero fíjense en que casi todas las filosofías, ¿no?, inclusive Bert Hellinger habló de lo mismo, ¿no?, en las constelaciones familiares, es que cuando nosotros no nos estamos moviendo con el espíritu, es que estamos, bueno, él dice, ¿no?, habla de que estamos en esa conciencia buena, ¿no?, de pertenencia, de, bueno, sí, yo soy como los míos, ¿no?, soy como tú, yo por ti, ¿no?, que seguimos los patrones, ¿no?, de nuestros ancestros. Cuando estamos en el alma grande, en el gran alma, como dice Hellinger, cuando nos dejamos mover por el espíritu, estamos conectados con Dios. Cuando no nos movemos con el espíritu, nos sentimos desconectados. En realidad nosotros no podemos desconectarnos nunca de la fuente. Eso sería un imposible, porque de ahí es donde provenimos, ¿no? Como dice el curso de milagros, las ideas no abandonan su fuente, ¿no? Entonces, si creemos que estamos desconectados, o sea, que estamos separados, la curación es unirnos, es comprender. Es como, dice acá el autor, ¿no?, reunir el yo, este yo, que quiero ser yo, separado, con el todo, ¿no? Y ahí es donde ocurre el equilibrio, la armonía, ¿no? Cuando decimos que la enfermedad es una ilusión o algo irreal, no estoy queriendo decir, dice el autor, que no existe. No es que tenemos que ser necios para creer que lo que existe en nosotros o en los demás solo está en nuestra imaginación. Como lo dice Joel Goldsmith, ¿no?, en el arte de la curación espiritual, dice: cuando la enfermedad, como la muerte y el pecado, se llama irreal, no es una negación
de la llamada existencia de estas cosas. Es una negación de su existencia como parte de Dios o realidad, ¿no? Es como lo que dice el curso de milagros. Nada real puede ser amenazado, nada real existe. Eso no significa que yo niegue mi experiencia aquí, ¿no? Entonces, en el reino de Dios, en la unidad, no existe las discordancias. ¿Mm? Pero sin embargo esto no cambia el hecho de que nosotros las suframos a las discordancias, ¿no? El principio de la sabiduría es la comprensión de que estas condiciones no tienen que existir necesariamente, ¿no? Entonces la curación no se realiza pidiéndole a Dios alivio, sino buscando ese alivio a través de Dios y elevándonos al lugar donde nos reunimos con Él en el campo espiritual de la energía superior. Entonces curarse es elevarse por encima del concepto de lo físico material y penetrar en la comprensión de Dios. Cuando San Francisco suplica a Dios que le dé poder para poner perdón donde haya daño, está pudiendo reunirse en esa totalidad espiritual y permitir que esa conciencia irradie hacia todos los que viven en el mundo irreal de la falta de armonía y la enfermedad. Cuando sabemos que nuestra verdadera esencia es el espíritu y vivimos allí, ¿no?, en la unidad, el resultado va a ser la curación. Esto es lo que quiere decir acá el autor, ¿no? Bien. Entonces, cuanto más cerca de Dios permanecemos con pensamientos, ¿no?, armoniosos, pero que este señor no golpee fuerte para que no ladren mis perros, con pensamientos armoniosamente felices, ¿no?, más facilitamos ese poder del universo para que fluya a través nuestra, ¿no? Esta conexión, dice acá Wayne Dyer, ¿no?, entre mente y cuerpo es real, pero la conexión, ¿no?, esta conexión Dios-cuerpo es la esencia de toda curación, ¿no? O sea que en realidad el problema es que nos sentimos desconectados siempre. Ahora dice acá, ¿no?, el autor, ¿no? Me podrás preguntar, ¿por qué San Francisco de Asís murió de tuberculosis? ¿Por qué Jesús murió en la cruz, si eran tan espirituales, ¿no? ¿Por qué los santos tienen cáncer y mueren, si están en contacto con esta energía superior de la totalidad? Que ese es otro tema, ¿no? Que bueno, que está ahí pululando, ¿no? Hola, Meya, bienvenida. Gracias. Si llegás a ver que se corta el directo, después me vuelvo a conectar, porque andamos medio con el viento y las ramas me cortan la luz. Esa pregunta yo me la hice siempre, no sé si ustedes también. Yo me la hice muchas veces. ¿No? Porque hay personas que dejan de creer en todas estas cosas, ¿no? Dicen, no, Dios no existe, no, todo eso, no, qué sé yo, no, todo eso, estas cosas. Porque, claro, tenemos una idea de Dios muy de la Iglesia católica, ¿no? O de cualquier otra religión, ¿no?, instalada en nuestra mente. Y claro, entonces cuando vemos que alguien que es tan bueno y que es tan espiritual se enferma, decimos, ah, ¿ves que eso no sirve para nada? ¿No? Entonces, acá el autor aclara lo siguiente, ¿no? Igual que la enfermedad, la muerte es irreal en el sentido de que jamás se ha producido en el reino espiritual. Claro, en el reino de Dios, en el reino del espíritu, no existe la enfermedad. Entonces, cuando le preguntaron a San Francisco por qué no se curaba a sí mismo la enfermedad terminal que sufría, dice que respondió, quiero que todo el mundo sepa que no soy yo quien cura. ¿Vieron esta idea del curandero? La idea del terapeuta, la idea de
ay, a ver cómo le podemos llamar, del sanador, ¿no? Bueno, de que el otro tiene un poder que me cura, ¿no? Y estos seres que conocemos a través de la historia, ¿no? Que hicieron muchas curaciones, ¿no? Es que ellos son conscientes de que no son ellos. Esto es muy importante recordarlo, porque si no nosotros vamos en busca, en cualquier nivel, ya sea en el nivel, bueno, hoy en día que hay tantas terapias alternativas y todo esto, ¿no? De el terapeuta indicado, ¿no? El que tiene más formación, el que está más capacitado, el que sabe más, ¿no? Porque creemos que es la persona la que nos cura. Fíjense que eso está muy instalado, ¿no? O lo mismo con la iglesia, con el cura, ¿no? El cura, el sanador, bueno, todas estas historias que tenemos, ¿no? Y estas personas que se dedican a estas tareas, justamente son los que son conscientes de que ellos no hacen nada. Es más, inclusive Jesús lo decía, no soy yo, sino mi Padre a través de mí, el que hace los milagros, y no sé cómo es la historia de la frase, porque no me la sé de memoria. Pero a nosotros no, eso nos cuesta, ¿no? Comprender. Entonces, si la muerte en realidad es irreal, ¿m? Y es que en realidad es irreal. A ver, para nosotros la muerte es terrible porque nosotros, como sufrimos de la enfermedad del apego, ¿no? Cuando la persona ya no está con nosotros físicamente, o sea, perder a un ser querido para nosotros es terrible, es un dolor desgarrador, ¿no? Entonces no creemos que es algo malo la muerte, pero en realidad nadie sabe si la muerte es mala o buena. Esa es una idea que tenemos nosotros instalada, ¿no? Eh, entonces, si soy espíritu, el espíritu no muere, ¿no? Entonces, ¿qué soy? ¿Este cuerpo soy o soy espíritu? Este acto de perdonar, que no es el perdón que nos enseña la Iglesia Católica, ¿no? O cualquier otra religión, de que yo perdono al otro porque soy mejor, o el otro me perdona a mí porque yo soy peor y el otro es mejor, y bueno, estas ideas, ¿no? Hablando del perdón verdadero, ¿no? Cuando hay un daño, ¿no? Es como que podemos reunir el cuerpo con la conciencia de Dios, ¿no? Esto produce lo que llamamos curación. Dice que ya San Agustín lo dijo, ¿no? Se producen milagros no en oposición a la naturaleza, sino en oposición a a lo que conocemos de la naturaleza. Para nosotros el milagro es algo que rompe con los patrones normales. A ver, por ejemplo, decir, el agua tiene gusto a agua, es cristalina, transparente, y de repente, ¡pum!, un milagro y se transforma en vino, ¿no? Algo que rompe, ¿no? Pero curar es comprender a Dios, ¿no? Es darme cuenta de que es imposible estar separado de esa fuente. Eso es lo que crea ese campo de energía apropiado para poder decir, me estoy dejando mover por el espíritu. Es algo que no se ve, pero sí se siente, ¿no? Y sí se irradia, ¿no? ¿Y qué es un sanador? ¿No? Fíjense en cuántas preguntas interesantes que plantea acá Wayne Dyer en su libro, ¿no? Porque también tenemos ese tema de que le llamamos sanador, ¿no? Aquel que, bueno, que sana. Bueno. Entonces dice que hay un libro de Gladys Taylor McGarey, que es una doctora en medicina, que habla de una conversación que tuvo con su hijo Carl, que acababa de terminar su periodo como interno y se estaba especializando en cirugía ortopédica. Después de contarle a su madre sus temores por tener en sus manos la vida de otras personas, ella le dijo, Carl, como cirujano puedes realizar una incisión y suturarla muy bien,
pero no puedes hacer que se cure. Si crees que eres tú el que efectúa la curación, obviamente que vas a tener mucho miedo a estar, mucho derecho, le dice ella, a estar asustado. Pero si entiendes que tú eres un canal a través del cual se mueve la curación y que te pones en contacto con la fuerza curativa que poseen tus pacientes, no hay nada que temer. Habrás despertado el médico que hay en ellos y le habrás puesto en el camino de su propia curación. Es que así es como funciona. Lo dice la psicoterapia del curso de milagros, lo dice Bert Hellinger cuando explica las constelaciones familiares, pero a nosotros nos cuesta mucho comprender esto, ¿no? Que somos nosotros mismos en realidad los que nos curamos a nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos conectados con esa, yo le llamaría esa comprensión de que Dios es. Entonces, y que no somos nosotros los que hacemos nada, como cuerpos. Entonces, el sanador no efectúa la curación, sino que hace aparecer el perdón en forma de amor incondicional y la energía más rápida de la conciencia espiritual para centrarse en el daño al tiempo que pone el proceso en manos de Dios. Esta es la famosa entrega al Espíritu Santo, ¿no? Que habla el curso de milagros. Hola Marina, ¿no? ¿Ven? Que es sutil, hay que estar muy atentos. Por ejemplo, bueno, también lo dijo Bert Hellinger, ¿no? Cuando estamos en una terapia, ¿no? Vamos a suponer individual, con una constelación individual con otro, ¿no? Aparentemente otro. Es muy importante que tanto el que parece ser terapeuta como el que parece ser el consultante o el cliente, como le llaman en constelaciones, tomen conciencia de que no es el constelador el maravilloso que cura. No, es que se produce la curación porque ambos entramos en un centro vacío donde dejamos que el espíritu actúe. Entonces ahí se produce todo. Pero nosotros, esta idea que tenemos de controlar, ¿no? Y de los pasos, que si hago así, que si lo hago bien, que si lo hago mal, es una fuerza muy poderosa esa. Abandonamos, cuando estamos en manos del espíritu, no tenemos duda, no hay miedo. El ego obviamente desapareció, ¿no? Entonces, lo que se cura, ¿no? Es justamente como le llama, bueno, el curso de milagros lo llama así, es todo, el Ho'oponopono, entonces, o sea, es una purificación. ¿De qué? ¿No? ¿De qué se purifica? Y bueno, todo ese virus, esa parte, ¿no? Ese programa que nos hizo enfermar. Entonces dice acá, en resumen, el amor es el poder que cura. Lo contrario al amor ya sabemos que es el miedo. Si creo en el miedo, creo en la enfermedad. Como lo dice el curso de milagros, lo dice la Biblia también, ¿no? El amor perfecto arroja el miedo o elimina el miedo. El miedo es la raíz de toda enfermedad. Decir miedo y decir daño es lo mismo. Como dice también el curso de milagros, solo los que tienen miedo pueden ser crueles. Es que cuando estamos en esa energía es que provocamos daño. No es que lo hagamos porque somos malos, entiéndase. No existe el bien y el mal. Sino que lo hacemos por miedo, ¿no? Es ese miedo provocado porque nos creemos que estamos solos, ¿sí? Estamos solos y sentimos miedo. Entonces ser un sanador es como ser un canal, ¿no? O sea, como estar abierto, como permitir para que ese amor fluya a través de mí. Es recordar que estoy conectado con la fuente.
Y ni siquiera tengo que, a ver, para decir que soy un sanador, tengo que agarrar y decir, bueno, voy a poner mi templo, mi espacio, ¿no? Donde van a venir todas las personas y yo les voy a tocar la cabeza y se van a curar y todo eso, ¿no? Ni siquiera eso. Solo tengo que entender, ¿no? Que cada vez que yo ayudo a otro a ser consciente, ¿no? Es que me estoy curando yo mismo y el otro, ¿no? Es que es así. Yo tomo conciencia y a través de mí eso llega a todos los seres que están abiertos a recibirlo, ¿no? Me recuerda a esta de... ¿Vieron esa gran invocación que hay, esa oración que dice desde el punto de luz en la mente de Dios? Bueno, es que es como un punto, ¿no? De energía. O sea, si yo, por eso es cuando me curo, no soy el único que se cura, ¿no? Las mentes envían paz a otras mentes. Y que es que funciona así. Lo que pasa es que nosotros, como eso no lo vemos, y solo creemos en lo que vemos, y bueno, obviamente, eso se debe a justamente este miedo. Este miedo. Tener miedo es como decir, estoy muy creído de que yo soy este y que lo único que hay es este cuerpo y que bueno, y que cuando me muera todo se termina. O que lo único que yo soy son mis posesiones, mis cosas, mis logros, mis títulos. Eso es lo que me define. Cuando no estoy en el miedo, estoy en el amor, es que soy todo. No necesito etiquetas, no necesito definiciones. Y fíjense que en el mundo funciona así. ¿eh? Entonces, todos podemos ser instrumentos, como dijo San Francisco de Asís, ¿no? Volvemos a repetir. Lo único que cura es la unidad, o sea, el amor. Cuando nosotros estamos, o sea, somos conscientes, o sea, vivimos en la conciencia de la unidad, ¿no? Vamos a poder perdonarlo todo. No va a ser un esfuerzo para nosotros perdonar, ¿no? Dice que ya Santo Tomás de Aquino dijo, los milagros no son señales para los que creen, sino para los que no creen. El que ya sabe que Dios es, no necesita pruebas de que Dios es, ya sabe. El que no, obviamente necesita muchas pruebas, porque no cree, ¿no? Bien. ¿Cómo se puede sembrar perdón donde hay daño, no? Porque esto es la moneda corriente de nuestras vidas, ¿no? Bueno, empleando nuestros pensamientos para mantener nuestra energía en la curación y no en la enfermedad. Nosotros tenemos una tendencia a, fíjense, si observan sus pensamientos van a ver que es así. Como que nuestra energía tiende más a estar siempre en lo erróneo. En eso a lo que no quiero, en eso a lo que le tengo miedo. Que no me pase esto, que no me pase el otro. Bien. O pensamientos como, ay, estoy resfriada, cada vez voy a estar peor. No se puede hacer nada con esto. Primero tengo que empeorar antes que mejorar, no sé. Todas estas cosas, este estar, ¿no? En este estado, ¿no? Erróneo, en esta energía errónea. Fíjense, en mentalidad errónea, no sé si les suena el curso de milagro, ¿no? Es lo que hace que justamente nuestra vida sea como es. Entonces, el pensar en lo que no quiero hace que justamente eso que no quiero es lo que se manifieste en mi vida. Es increíble, pero es así, ¿no? Por eso vieron cuando hablábamos anteriormente, no sé si en este mismo, creo que era en este mismo video, que era más al principio, ¿no? El autor hablaba de los campos,
los campos de energía. Es que, bueno, si ustedes tienen la experiencia esta de las constelaciones, van a ver que es cierto, es que se genera un campo. ¿Eh? El campo es invisible, obviamente, no se ve, no es como el campo que voy, que están las vacas y los caballos y todo eso, no. Un campo de energía. Entonces, nosotros mismos generamos esos campos. Justamente con el miedo, ese miedo que tenemos, ¿no? Bueno, acá da un ejemplo, voy a sacar eso del ejemplo, ¿no? Dice acá, ¿cómo tienen que ser nuestros pensamientos entonces? De unidad, de totalidad. Cada vez que yo pienso, ¿no? En que, a ver, como les digo yo siempre cuando hablamos del curso de milagros, que Dios puede pensar especialmente en mí, es que ya me estoy separando, no estoy teniendo pensamientos de totalidad. Bueno, acá también da otro ejemplo. Sé consciente en todo momento de las veces que te encuentras atrapado en esa conciencia ego, ¿no? Podríamos cambiar este pensar tanto en yo o en mí por el nosotros. Considera la existencia del daño en los demás como una oportunidad para que tú pongas el perdón en acción, ¿no? Por eso esa gratitud, ¿no? El otro me hace daño y yo le digo gracias, gracias. Sí, por lo general el otro me hace daño, ¿yo qué hago? Reacciono, me defiendo, me ofendo, sufro, ¿no? Porque es que el daño es continuo en el mundo, no sé si me puedo hacer entender. Es que este es el mundo de los juicios, o sea que todo el tiempo, yo, o sea, siempre les digo, yo por ejemplo, me siento continuamente expuesta, porque claro, y entonces voy aprendiendo, porque cada cosa que uno hace, ¿no? En el mundo, es que va a emitir un juicio. Va a venir a aparecer otro, va a decir, ay, vos que sos una chanta, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? O sea, todo eso existe en el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo podemos desterrar del mundo. O sea, como dice el curso de milagros, no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi mentalidad acerca del mundo. Y eso es lo que contribuye justamente a la sanación del mundo. Si todos nos abocáramos a esto, ¿no? En vez de estar tan abocados a la competencia, a la comparación y a todo esto que hacemos, ¿no? De andar buscando ahí fuera, no sé, la salvación, que no existe. Y nos fuéramos adentro, que es permanecer conectados con esta energía divina en nosotros, es que todo sería bárbaro. Ahí sí tendríamos un mundo mejor, ¿no? Pero bueno, parece ser que todavía nos falta bastante a todos, ¿no? A veces otro ejemplo. A ver. Bueno. Otra cosa, estar permanentemente hablando de la enfermedad. Vieron que, bueno, el quejarse. Vieron que nosotros es como un tic que tenemos, ¿no? De estar todo el día con la pelorata. Ay, sí, mi enfermedad. Y porque yo tengo esta enfermedad. A veces como comparamos con la enfermedad de otros, a ver quién está más enfermo y quién no, ¿no? ¿Quiénes vinieron ahí? Hola Miriam, Caracas. Ajá. Ajá, sí. Tenemos que robar que el viento no sople para que no toque los cables de luz. Miriam.
Estamos con el problemita acá. No, todavía no vinieron a cortar el árbol. Hola Gloriana, tanto tiempo. Gracias a vos por escuchar. Sí, es muy bonito el libro y es muy, bueno, todos sabemos que Wayne Dyer, ¿no? Fue también estudiante del curso de milagros. Entonces los que estudiamos el curso nos sentimos bastante conectados con Wayne Dyer, ¿no? Como que nos resuena todo lo que él dice. Este asunto, ¿no? Que también cuando nosotros estudiamos esto de Antonio Blay, también él lo explicaba. Fíjense en que es inconsciente, que no es que lo hagamos de manera consciente. Pero parece ser como que el tener algo, una enfermedad o lo que sea, o algo que nos hacen, ¿no? Esa historia del pobre de mí que tenemos todos, ¿no? Parece como que eso nos hace especiales. Ay, y como que queremos que lo nuestro, lo que nos pasa a nosotros, sea más terrible que lo que le pasa al otro, ¿no? Obviamente, otra vez es por lo mismo, porque estamos desconectados de Dios. Siempre es lo mismo, ¿no? Mm, bueno, acá otra cosa que él dice, ¿no? Eh, abandonarnos. Es difícil la práctica del abandonarse, porque abandonarse no significa que me ando con los pelos desgreñados y no me baño ni nada de eso, no es abandonarme a nivel corporal. Abandonarse en Dios es como, eh, bueno, desapegarnos de todos esos pensamientos de ira, de autocompasión, de amargura. Entonces, en el es abandonarse, ¿no? Eh, obviamente que nuestra energía cambia, ¿no? Ahí estamos en paz. ¿Y qué mejor que estar en paz? Bueno, yo creo que no hay nada que tenga mayor precio que ese, ¿no? San Francisco de Asís dice que usó esa palabra perdón a esa voluntad, que también fíjense en que habla el curso de milagros, ¿no? Esa pequeña dosis de buena voluntad, eh, bueno, para justamente perdonar a esos que parece que nos han herido, ¿no? Parece que nos han herido, recuerden que nadie me hace nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, en lugar de albergar pensamientos de ataque y de ira contra otros, bueno, a ver si los podemos cambiar. Hay una lección en el curso de milagros que dice, ¿no? Que se pueden cambiar. Bueno, todas las lecciones en realidad del curso de milagros hablan de eso. Puedo elegir paz en lugar de esto, ¿no? Solo mis propios pensamientos me hacen daño. O sea, todo nos habla de nosotros. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Pero esto de asumir la responsabilidad es como algo que nos lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, aferrarnos al dolor, al resentimiento, al que me lo hizo y ahora quiero justicia, me la va a pagar y no sé qué sé yo, qué cuántas cosas, ¿no? Hace que el problema sea grande, nos quedamos atascados en el dolor y no conseguimos nada, ¿no? Hay un proverbio chino que dice, si vas a buscar venganza, será mejor que caves 2 tumbas. Esto me hace acordar también a lo de las constelaciones, ¿no? Cuando Bert Hellinger habla de este asunto de las implicaciones, ¿no? Yo por eso siempre, para mí, me encanta relacionar todo, porque para mí todo es lo mismo, ¿no? Que él explica que cuando nosotros estamos en ese amor ciego, en esas implicaciones de que tal ancestro mató a otro, entonces yo ahora, ¿no? Como el otro mató o lo mataron, bueno, lo que sea, ¿no? O robó, o qué sé yo. Entonces yo ahora hago lo mismo, digo yo como tú, ¿no? A ese ancestro. Y es como
que esa expiación, con minúscula, de pagar con dolor tu culpa, hacerme cargo de la culpa del otro y cargar con esa culpa que no me corresponde, es como cavar dos fosas, o sea, una para el otro y otra para mí. Pero a nosotros esto nos lleva tiempo verlo, ¿no? O sea, tenemos que trabajar mucho. Este constructo mental llamado ego es muy poderoso en todos nosotros, ¿no? Entonces, todos tus conflictos con los demás nunca son entre tú y ellos. Siempre son entre tú y Dios. ¿Con quién estamos en conflicto siempre? Con Dios. Nosotros creemos que odiamos a otro, pero siempre estamos en conflicto con Dios. Cuando nos damos cuenta de eso, ¡pum!, listo, se acaba. Abandono la lucha, porque me doy cuenta que no tiene sentido. Siempre algo deja de suceder cuando yo dejo de darle sentido, porque el dador del sentido siempre soy yo. O sea, dos no pelean si hay uno que no quiere. Dice que le preguntaron a Ramana Krishna, ¿no? Le preguntaron, ¿es fácil recibir la gracia de Dios? Y él dijo, uno debe renunciar completamente al egoísmo. No se puede ver a Dios mientras se siente, yo soy el creador. O sea, cuando me creo que soy yo el que, por eso esta idea del hacedor, o sea, que soy yo como persona. Por eso la espiritualidad, mientras uno la practique desde la persona, es que no va para ningún lado. El ego nos va a hacer creer cualquier cosa. Es que terminamos en la autoconmiseración o terminamos creyéndonos que somos poderosos o qué sé yo, no sé qué cuántas cosas. Eso no es espiritualidad. Espiritualidad es cuando me doy cuenta que todos somos uno, el mismo. Y que si yo pienso mal de otro es que estoy pensando mal de mí, porque es que hay una sola mente. Esa es la salvación, esa es la clave, ¿no? Pero fíjense en todo lo que nosotros tenemos que estudiar y hacer, o leer, o no sé qué, o practicar para entender eso. Es increíble, yo siempre lo digo. Bueno, entonces, otra cosa que dijo San Francisco es, donde haya duda, ponga fe. O sea, la fe sería como lo opuesto a la duda. Nosotros tenemos más duda que fe. Dice que Carl Jung dijo que una de las principales funciones de la religión formal es proteger a la gente de una experiencia directa de Dios. Claro, porque toda religión, que son un dogma, un conjunto de creencias donde yo tengo que ser como la religión dice para que Dios me quiera, ¿no? Que obviamente es un Dios externo a mí, lo que están buscando es justamente que yo nunca pueda experimentar la unidad. Porque es un Dios que si yo soy bueno, entonces me va a conceder mis deseos, si soy malo, me va a castigar, que tengo que ser de determinada manera, y así estamos todo el tiempo metidos en todo este asunto. Ay, Dios, cómo me castigó, ¿por qué? Me pasa esto a mí, que no sé qué, bueno, todo este asunto. Así nunca voy a poder tener una experiencia directa de Dios, ¿no? Mientras esté encasquetado en un dogma, ¿no? Bueno, acá dice él que usa el ejercicio del mango debe ser la fruta, el mango, ¿no? Para ilustrar que la fe es imposible si uno no tiene una experiencia directa. Entonces dice que cuando habla ante el público, ¿no? Invita a alguien que nunca haya probado un mango en la fruta, ¿no? Para hacer un experimento. Y le pide a las personas que ya lo han probado que le expliquen a ese que subió al escenario el sabor que tiene el mango. Entonces cuando las personas, ¿no?, intentan explicar el sabor,
por más que intenten, no lo pueden poner en palabras, ¿no? Fíjense que ahora es así, porque es como que yo quiero explicar lo que es Dios. Y quiero ahora explicarle a ustedes lo que es una experiencia de Dios. No se puede. No podría, no encontraría las palabras, ¿no? Entonces, ese voluntario que se ofreció ahí para subir al escenario, para hacer este experimento, vuelve a su asiento y no sabe cómo es el sabor del mango, ¿no? Entonces, este ejercicio dice él que lo usa como analogía para nuestra capacidad de tener fe, ¿no? O de poner fe donde hay duda. Así como no podemos conocer el gusto de un mango si yo no he tenido la experiencia de comer, o sea, masticarme uno, yo no puedo conocer la fe si no he tenido una experiencia de Dios. Entonces, si yo confío en el testimonio, en las experiencias de otros, para tener fe, que es lo que hacemos nosotros, o sea que viene el gran orador que dice, hermanos míos, tengan fe, ya verán que se les va a dar, o ya se te va a arreglar, ¿no? Todas esas cosas, es que así no va. Y sin embargo nosotros buscamos eso. Esto, hoy en día, este aparatito, tiene mucho de eso. Ay, a ver, voy a buscar un caso al que a él le haya pasado, a ver si es cierto, a ver si es cierto, ¿no? ¿No? ¿Será cierto esto o no? Fíjense que siempre estamos en la duda, ¿no? Entonces es imposible poner fe cuando hay duda. ¿No? Porque si yo quiero conocer a Dios a través de lo que me dicen otros, es imposible. Entonces yo tengo que trabajar siempre en mí. No nos queda otra. No podemos hacer más que eso, ¿no? Por eso, fíjense, ¿no? Que en el curso de milagros, en el manual para maestros, está esa parte donde se nos habla justamente de este tema de la confianza. Y se nos dicen que tiene seis pasos, ¿no? Por eso tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, porque por eso la fe es lo más importante. Es que tener fe, miren, yo les digo, tener fe es tenerlo todo. Es como tener una mina de oro. Tener fe son 2 letras, ¿no? Ahora acá es que dudo. Chao. Es como que la fe la podemos asociar con el amor y la duda con el miedo, ¿no? Bien. ¿Por qué vas a vivir con dudas sobre tu capacidad de acceder al espíritu en momentos de preocupación o en presencia de problemas? La respuesta reside en comprender la diferencia entre lo que creo y lo que sé. Las creencias, siempre que se tiene creencias, derivan de la experiencia y del testimonio de otros, ¿no? Que intentan persuadirnos de sus verdades. Por eso ahí está donde está el gran, como le llamo yo, el mercantilismo espiritual, ¿no? Se hacen diferentes publicidades y cosas para que el otro confíe en mí, como sanador o como terapeuta o como lo que sea. ¿Bien? Y después le pregunto a otro, y sí, che, ¿a vos cómo te fue con fulano o fulana? Sí, sí, anda porque es bueno, no sé qué, ¿no? Y tenemos todas esas cosas del referéndum, los currículum y todo este asunto. Entonces yo, para creer, por eso las religiones, ¿no? Si al otro le dio resultado, entonces a mí también me va a dar. Porque hay testimonios, por eso hoy en día está mucho esto de los testimonios, ¿no? Entonces, la presión para que crea
¿Mm? Y esa presión que han ejercido sobre nuestras mentecitas pequeñas desde que nacimos, ¿no? Para que creamos en tal cosa. Fíjense en el efecto que producen, porque después de deshacernos de todas esas creencias nos llevó otro tanto de tiempo de esta aparente vida donde yo tengo que dejar de creer en todo lo que creía, ¿no? Bien. Es decir, nos han condicionado. Y yo acepté creencias, ¿m?, de que Dios es esto, de que el amor es esto, de que la paz es esto, de que la espiritualidad es esto. Bien. Estar en las creencias es estar en la duda. La fe tiene que ver con el saber, con el conocimiento. Por eso decimos que a Dios se lo conoce. Yo sé que Dios es, o sea, lo sé. Punto. Si yo tengo que decir que creo en Dios, es que ya estoy en la duda. Porque ahora creo y mañana no creo. Que así es como funcionamos todos. Hoy pienso una cosa de una persona, mañana pienso otra. Hoy la quiero, mañana no la quiero. Así es el mundo aquí, ¿no? La fe es inquebrantable. Puede estar viniendo un tsunami y yo sigo teniendo fe. Nada quiebra mi fe. Y esa fe es la verdadera fe, ¿no? En el curso de milagros también sabemos que hay secciones donde hablan de este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice el autor, ¿no? Tenemos fe en que podemos montar una bicicleta, no por el testimonio o la experiencia de otros, sino porque yo hice contacto consciente con el acto de montar la bicicleta. Por eso tanto esto de la experiencia, que gracias a Dios tenemos a Antonio Blay, que lo expresó maravillosamente. Él explicó que nosotros aprendemos por el yo experiencia. Habla del yo idea, el yo ideal y el yo experiencia. Yo solamente voy a crecer digo entre comillas, ¿no?, por decir una palabra, a través de mi experiencia. Por eso la experiencia se vive como un proceso de lo que yo experimento. Yo soy el experimentador. De mi idea de mí, de eso que yo creo que soy, que me conté, que no sé qué, no aprendo nada. Eso es una máscara que tengo que sostener y es muy pesado. De su ideal, ¿qué quieren que les diga? Es todo eso que yo sueño algún día que voy a ser. Famoso, un artista, no sé qué yo qué, para ser feliz. Para no dejar de sufrir con mi yo idea. Entonces me invento un yo ideal. Pero es que en realidad, eso es el personaje, ¿no? El yo experiencia es el único que me mantiene en contacto con mi realidad, con lo real, realmente real, ¿no? Y eso es lo que es la fe, ¿no? Así que mi experiencia me proporciona fe. Mi propia experiencia. No porque al otro le pasó. Entonces, tu conocimiento por la experiencia directa y nada más es lo que te da esa fe. Y lo mismo ocurre con todo conocimiento. Debes abandonar tus temores y crear en tu vida un lugar en el que seas independiente de las influencias externas, que te permita ascender la escala de la energía y entrar en contacto con esas frecuencias superiores y más rápidas, ¿no?, que en este libro él le llama conciencia espiritual, ¿no? A mí me gusta llamarle conciencia de unidad, es más, porque vieron que la palabra espiritual está tan baqueteada que a veces, ¿no? Es que entrar en contacto con esa conciencia de unidad, por más que yo me quede acá todo el día hablándoles, no los puedo convencer a ustedes, o sea, sería en vano. Entonces, algo que nosotros tenemos que, por eso se nos habla de la pequeña dosis de buena voluntad. No se trata de ser buena persona. Hay que sacarse esa idea de la buena persona porque miren, vamos a sufrir. Porque los demás, ya les dije, nos van a juzgar. Bueno, si ya tenemos el gran caso de Jesús. La gente lo crucificó, no sé si se acuerdan.
mejor ejemplo que ese. Y él en el curso nos dice, enseña amor, pues eso es lo que eres. Demuestra que yo vivo, no demostrando que yo vivo en ti, no sé cómo es la frase entera porque no me la acuerdo. Pero es que lo único que yo puedo hacer es trabajar en mí. Y así estoy haciendo gran aporte. No diciendo palabras bonitas, ni haciendo cosas espectaculares en el mundo. Entonces, esa fe, que es la que nos aleja, podemos decir, del miedo, ¿no? Cuando vivimos ahí, es algo que sabemos que, por eso les digo, es inquebrantable, no se pierde. Es independiente de las opiniones, de lo que digan los aparentes demás. No necesito pruebas. La diferencia entre el ego y el espíritu es que el ego necesita pruebas. A ver, ¿quién sos vos? Saca tus títulos, mostrá, a ver, tu currículum, todo lo que has hecho, tus poderes, a ver, ¿qué prueba hay? Eso es el ego, puro miedo. El espíritu viene y borra todas las pruebas. No necesita pruebas. Por eso esas personas, como dice acá Wayne Dyer, ¿no?, que hablaba de San Francisco, cuando uno está en contacto con esas personas, no es porque sean personas especiales, porque nosotros enseguida le etiquetamos especiales, no, es que son Dios en acción, porque están dejando que el espíritu se apodere de ellas. Están vacías. Entonces la luz pasa. Y estás con ellos y ya está. Es que son sanadoras, esas personas son sanadoras. Pero saben que no son ellas. ¿Mm? Bien, entonces, este asunto del miedo ya lo sabemos todo, ¿no? Que el miedo y la fe no combinan, ¿no? No pueden ir de la mano. Es imposible, ¿no? El amor y el odio tampoco. La paz y el caos tampoco, ¿no? Todos los seres humanos, dice acá, tenemos un solo problema, de los que después derivan, dice él, subproblemas, ¿no? El único problema, ¿cuál es? La creencia en que estoy separada de Dios. La famosa esa expiación con la E mayúscula, que se han escrito tantos libros y tanta gente, no sé qué, tienen, bueno, gente que, porque vieron que hoy en día estamos así, que los que siguen a fulano, el que es seguidor de no sé qué, porque les van a explicar lo que es la expiación, como si fuera una cosa tan difícil. Ah, sí, ¿qué es la expiación? Es darme cuenta que la separación de Dios jamás no sucedió. Oh, qué difícil, necesitamos tratados y tratados para entender eso. Pero yo creo que es algo que como yo soy bueno, y ahora soy buen estudiante del curso de milagros, o soy muy espiritual, la voy a alcanzar. No. La expiación es que puede suceder a cada instante. Claro, sí. Es que la separación no existe. Ya está, ya acepté la expiación. Punto. Ay, sí, me creo que soy yo. Ay, sí, qué dolor de cabeza. Ay, todo lo que tengo que hacer. Ay, podré lograrlo. Ay, mi pareja, qué cansada que me tiene. No sé qué, los chicos, no sé, el trabajo, no sé. Chao, otra vez salí de la expiación. Miren qué fácil que es. Es tan sencillo. No, pero hay que... ¿no? Entonces, cada vez que yo siento, porque es que todo es un sentir, ¿no? Que soy yo, que estoy solita y que Dios está allá, que le tengo que pedir, otra vez caí en el miedo, otra vez caí en la duda. ¿Mm? Si yo tengo fe, no puedo tener ni miedo ni duda.
¿Podría yo tener miedo si supiera que Dios se expresa a través de mí y que no puedo estar separada de Dios? ¿Que Dios y yo somos uno? No, sería imposible. El mal no puede existir porque para que el mal exista, entonces yo creo que existe el bien. Existe el bien, existe el mal. Polos. Vida, muerte. ¿Ven que nosotros oscilamos entre dos polos todo el tiempo? El péndulo, que ahora hoy en día vieron que hay gente que dice, yo estudié péndulo hebreo, vení que con el péndulo te hago tal. Fíjense. El péndulo, que es interno, me equilibra, estoy en el centro, cuando no estoy en ninguno de los dos polos. Ahí me centro. Estoy en el vacío. Dejo de ser yo. O sea, yo separada, ¿no? Ahí estoy en Dios. Por eso les vuelvo a repetir. La persona no se ilumina. Las personas no existen. La gente dice, ¿cómo que no soy una persona? Sí, es que es muy importante ser una persona. Pero recordá que creerte ser una persona es la causa de todos tus problemas. Ah, no, pero yo quiero ser una buena persona. Yo quiero ser buena persona. Fíjense que es muy... ¿Cómo está de instalado eso? Quiero ser buena persona. Quiero ser mejor. Pero si ya soy, ¿qué tengo que llegar a ser? Ah, es cierto que en este mundo hay que ser buena persona. Hay que ser espiritual. Entonces yo creo que soy erróneo y que me tengo que mejorar. Esa es la idea de culpa. Soy erróneo. Debo mejorarme para llegar a ser algo que el mundo me dice que es lo correcto. Ahí nos damos cuenta que realmente sí, estamos locos, todos. El miedo produce ciertos cambios en el cuerpo a través de un proceso químico. ¿Ah? La Madre Teresa dice que le dijo a un amigo mío que le preguntó qué podía hacer por ella, ¿no? Le dijo, el amigo le contó a Wanda, ¿no? Y la Madre Teresa le dijo, levántate a las 4 de la madrugada, sal a las calles de Phoenix, busca a alguien que viva allí, que crea que está solo y convéncelo de que no lo está. Miren qué trabajo le dio la Madre Teresa. Los que viven en la miseria y han perdido su camino, que están destrozados por las adicciones, la falta de esperanza, creen que están solos. Aparentemente han perdido su alma y tienen que encontrar una base espiritual. Esta base es el amor, que es el único poder del universo. Si reconoces y comprendes el poder del amor sobre todas las cosas, tú y los demás serán devueltos a un lugar donde no existe el miedo. Puedes hacer una lista de todos tus problemas y examinarla para ver si encuentras alguno que no esté conectado con el miedo, de estar separado del espíritu que eres. Cada vez que tenga miedo, puedo pensar que soy amor perfecto o que formo parte del amor perfecto y observar qué ocurre dentro de mí. El amor sustituye al miedo. Así empezaré a poner fe donde hay duda. Mediante el sencillo acto de reconocer mi capacidad de poner amor en cualquier momento, cada vez que me sienta separado de Dios. ¿Se acuerdan los que estudian el curso de milagros de esa famosa frase que dice, manténme consciente de tu amor por mí y de mi amor por ti?
Entonces, un poeta indio famoso llamado Tagore, ¿no?, que todos conocemos, dijo: la fe es el pájaro que canta cuando aún no ha amanecido. Es la certeza de que en cualquier momento de oscuridad puede hacerse la luz. Nadie puede obligarte a tener esta fe, igual que el amor no puede forzarse. Cuando fuerzas el amor, creas resistencia, o sea que creas odio. Tratar de obligarse a uno mismo a tener fe con frecuencia desemboca en la duda y la incredulidad. Si no estás preparado, por mucho que te esfuerces, no verás la luz en la oscuridad. Pero si lo estás, conocerás la fe independientemente de lo que te parezca. Y acá él nos va a contar cómo llegó a tener este conocimiento que de una vez por todas eliminó todas sus dudas, ¿no? Una vez dice que escuchó una historia que le pareció que tenía sentido y a partir de aquel momento sustituyó todas sus dudas por la fe. Hubo una época en que cuestioné muy en serio la existencia de Dios y la solución espiritual a los problemas. Era una persona agnóstica y pragmática que creía que si no podía ver las cosas, tocarlas, sentirlas o olerlas, no existían. Esta historia me lo aclaró todo. Es una historia sencilla que destaca lo absurdo de un universo que funciona a la perfección sin una inteligencia fundamental. Imagínate un vertedero lleno de millones de piezas de desecho, alambres, trozos de metal, neumáticos, ¿no?, tornillos. Bueno. De pronto sopla un viento fuerte. Los escombros se elevan por el aire y empiezan a chocar, puf, puf, unos con otros, ¿no? Luego la fuerza del viento amaina y donde antes había un montón de escombros, ahora aparece un avión Boeing 747 listo para volar. Todas las piezas se han unido y formaron un avión. Cuando pensaba en lo absurdo que era, recordé que en otro tiempo yo había recurrido a lo mismo para explicar el universo, con sus millones y millones de componentes que llegaron e interactuaron con total simetría. Todo se había formado por pura casualidad. Repasé este punto para añadir el dato de que allí tenía que haber una energía creativa. Todos formamos parte de un sistema inteligente. Existe una fuerza, un poder, una conciencia que creó y apoya este sistema. Esta fuerza es omnipresente y por lo tanto está en ti. Tu cuerpo es una parte de este sistema y también es un sistema de partes perfectamente coordinadas. Aunque pueda parecer aleatorio y no inteligente, suponer que es accidental es el colmo de la arrogancia y la ingenuidad. Es tan improbable que sople el viento y haga aparecer un avión Boeing como que una fuerza cree accidentalmente este sistema inteligente de que todos formamos parte y que posee millones y millones de partes en movimiento. Esta historia me ayudó a comprender que existe una inteligencia que recibe muchos nombres, pero que esencialmente consta de cooperación, armonía, paz o amor, y que es el origen de todo. Por eso ahí viene el gran problema. Cuando a esa fuerza, esa inteligencia del amor, le queremos poner nombre. Entonces uno le llaman Dios, otro le llaman divinidad, otro le llama espíritu, otro le llama, no sé, qué sé yo, cualquier nombre. Fíjense en que nos peleamos por el nombre. Fíjense en que las mayores guerras, las más sangrientas y crueles, son religiosas, ¿no? Sé que puedo, dice él, entregar mi vida a esta fuerza en cualquier momento. Cuando observo que he permitido que mis pensamientos se aparten de este poder creativo,
invito al amor a sustituir la ilusión de un problema. Otra manera de expresarlo es pongo fe donde hay duda y la duda se disuelve. El miedo llamó a la puerta, la fe abrió y no había nadie. ¿Mm? Tener fe, para anular la duda, es una manera de hacerte cargo de tu vida, ya que no solo erradicas los miedos, sino que sabes que en el momento en que creas que necesitas ayuda, tienes acceso a una fuerza creativa superior. Cuando te pones en contacto consciente con esta fuerza, conoces algo que no puede ser destruido, que jamás nació, jamás muere, siempre está presente y no tiene forma. No necesitas la aprobación o la aceptación de nadie. No es necesario que discutas con otros la presencia de esta fuente. No estás en competición, es tuya. Según Carl Jung, la relación que una persona tiene con el infinito es el aspecto fundamental de la vida de una persona. Descubre qué clase de relación tienes con el infinito. Siempre tengo la impresión de que mi fe es un asunto muy privado. También sé que cualquier intento de discutir con los demás los relativos méritos de mi fe en un poder espiritual superior no solo es una pérdida de tiempo, sino que me aparta del espíritu. En el momento en que siento la necesidad de defender mi fe, entro en el terreno de la necesidad de tener razón. Al instante me asaltan las dudas. Entonces recuerdo, el espíritu da vida, la carne no cuenta para nada. Y voy a aportar, dice acá, algo, ¿no?, acerca de esta energía, dice. Aporto la misma energía del amor y la paz a mi situación del momento. Aplico una solución espiritual. Pongo fe en el espacio donde antes reinaba la duda de la conciencia del ego. La fe es un camino interior y una forma de sentir que tienes el control de tu vida en todo momento. Una vez que te has puesto en contacto consciente y tienes una experiencia directa de Dios, puedes emplear este conocimiento en cualquier momento. No es algo, no es una creencia que hemos adquirido. Es un conocimiento que nos pertenece. Cada vez que me enfrente con un problema, puedo volver a esta fe, aun cuando parezca que se agrava y roza lo insoportable. Como lo dijo el rey David, aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, nada temeré, pues tú estás conmigo. Bellísimo, ¿no? Bueno, acá después él da otros ejemplos, ¿no? Que bueno, son ejemplos de cosas que le pasaron, ¿no? Y habla un poco también, que esto es lo que vamos a usar para cerrar estos encuentros, ¿no? Porque ya después no vamos a ver más nada de este libro. Es el tema este de la comunión, que yo siempre les hablo, ¿no? Yo no puedo entrar en comunión unión con Dios, si yo primero no me confieso. ¿Qué es confesarse? ¿Ir a hablar con el cura, a la iglesia? No. ¿Contárselo a un amigo? No. Es hablar con mi maestro interno. Ese diálogo interno con mi maestro. Y reconocer mis miedos, mis cosas, mis odios secretos y pecados ocultos. O pecados secretos y odios ocultos, nunca me acuerdo cómo es. Cuando me confieso es que entro en comunión. Para eso se requiere mucha humildad,
Por eso, reconocer que he estado equivocado es el paso más difícil. Ahí nos vamos dando cuenta de nuestra gran arrogancia. Y ahí descubrimos por qué sufrimos. Bueno, yo creo que ya con todo esto que hemos recorrido de Wayne Dyer está más que suficiente. Veré si encuentro otro libro. Tengo varios libros ahí de él para mirar, ¿no? Y bueno, también tengo de otros autores, ¿no? Pero vamos a ver de qué otro libro podemos tratar la próxima. Pero la verdad que este libro es excelente. Yo les recomiendo que, bueno, si lo pueden adquirir, comprarlo y leérselo todo, la verdad que vale la pena. Bueno amigos, nos veremos en el próximo encuentro. Chao, gracias por estar ahí.